Alabado sea el Señor. I think I'm on. All right. Jesus is Lord. Jesús es Señor. Amen. We are talking about who you are in Christ Estamos hablando de quién eres en Cristo from the Apostle Paul's revelation. desde la revelación del apóstol Pablo. And we started with 2 Corinthians chapter 5 and verse 17, Y empezamos con 2 de Corintios 5:17, that if any man be in Christ, he's a new creature. Old things have passed away and everything has become new. de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. And when you make Jesus the Lord of your life, Cuando tú haces a Jesús el Señor de tu vida, you are born again. tú naces de nuevo. One translation says you've been refathered. Una traducción dice que se te ha dado otro Padre You receive the gift of eternal life. y se te ha dado el don de la vida eterna. And you are in Christ. Y tú ahora estás en Cristo. Amen. Amén. So there's many scriptures that talk about who you are in Christ. Hay muchas escrituras que hablan de quién eres en Cristo. And to understand the Apostle Paul's revelation, Y para comprender la revelación del apóstol Pablo, one writer described Paul's letters. un escritor describe las epístolas de Pablo. They contain the thoughts that Jesus carried away from this world unuttered. Dice, las epístolas son cartas que contienen los pensamientos de Jesús que se llevó sin haberlos dicho. That Paul's letters are the advanced teachings of the Lord Jesus Christ. Que las epístolas son la enseñanza avanzada de Jesús. Or Paul's letters are the information that is given to us after the resurrection of Christ. O las cartas paulinas es la información que se nos dio después de la resurrección de Jesucristo. So something happened in the death and resurrection of Christ that could not be fully explained until it happened. Y algo sucedió en la muerte, sepultura y resurrección de Cristo que no podía ser explicado hasta que sucedió. So Jesus had told the disciples, I've got many things to tell you that I cannot tell you now. Jesús le dijo a sus discípulos, hay muchas cosas que quiero decirles, pero no se las puedo decir ahora. But he said, after the Holy Spirit is come, Pero dijo, después que haya venido el Espíritu Santo, he will guide you into all truth. Él los va a guiar a toda la verdad. So Paul's letters contain the thoughts that Jesus carried away from this world unuttered. Así que las cartas paulinas obtienen los pensamientos de Jesús que Él se llevó de este mundo sin haberlos declarado. They are the advanced teachings of the Lord Jesus Son Christ. la enseñanza avanzada de nuestro Señor Jesucristo. Another writer by the name of P.C. Nelson, Otro escritor por nombre P.C. Nelson, he said it this way. él lo dijo de esta manera. He said, no great preacher has arisen to bless the people of God who has not lighted his torch at the flame kindled by Paul. Dice, no hay predicador que tenga el derecho de predicar la palabra de Dios que no haya encendido su flama de su antorcha con las cartas de Pablo. So understanding the Apostle Paul's revelation Así que comprender las revelaciones del apóstol Pablo really shows us what happened in the death and resurrection of Christ nos muestra lo que sucedió en la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. and what Jesus is doing for us now at the right hand of God. Y lo que Jesús está haciendo ahora a la diestra del Padre. So we will cover as much of that as we possibly can. Entonces vamos a tratar de cubrir lo más que podamos en este tiempo. And for this session, Y para esta sesión we want to go to 2 Corinthians 5:21. vamos a ir a 2 de Corintios 5:21. 2 Corinthians chapter 5 verse 21. 2 de Corintios capítulo 5 versículo 21. He said, for he hath made him to be sin for us who knew no sin, that we might be made the righteousness of God in him. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. In Christ Jesus, En Cristo Jesús, every believer cada creyente has been made the righteousness of God in him. ha sido hecho la justicia de Dios en él. Or, as I heard it from Dad Hagen O como lo escuché de papá Hagen many years ago, hace muchos años atrás, he said, you are a new creature in Christ, él dijo, eres una nueva criatura en Cristo and God would not make an unrighteous new creature.
Y Dios no hace una nueva criatura injusta. He already has an unrighteous old creature, Ya teníamos una criatura antigua injusta, so he would not make an unrighteous new creature. entonces no haría una nueva criatura injusta. So he says, as you are a new creature in Christ, you are also the righteousness of God in him. Así que dice que si eres nueva criatura, también eres la justicia de Dios en él. So I call it the radical, Yo le llamo revolutionary la radical revolucionaria revelation revelación of the reality de la realidad of righteousness. de la justicia. The radical revolutionary revelation of the reality of righteousness. La radical revolucionaria realidad de la justicia. When you understand what righteousness is, Cuando comprendes qué es la justicia and that you have been made the righteousness of God in Christ, y que has sido hecho la justicia de Dios en Cristo, it is radical, es algo radical, it is revolutionary. es Revelation, es una revelación, but it is also a reality. pero también es una realidad. That as a new creature in Christ, Que como nueva criatura en Cristo, you now are the righteousness of God in him. ahora tú eres la justicia de Dios en él. So then Dad Hagen kind of said it this way, Y el papá Hagan lo dijo de esta manera, that this righteousness is a free gift, que esta justicia es un regalo, that you cannot grow in righteousness. que tú no puedes crecer en justicia. You can grow in faith, Puedes crecer en fe, you can grow in love, puedes crecer en amor, you can grow in fruitfulness, puedes crecer en siendo but fructífero, you cannot grow in righteousness. pero no puedes crecer en justicia. That you'll never be more righteous No puedes ser más justo than the day that you made Jesus Christ your Lord. que el día que hiciste a Jesús el Señor de tu vida. Hallelujah. Aleluya. And I like to say it this way, Y me gusta decirlo de esta manera. you cannot be 50% righteous, No puedes ser justo al 50% 75% righteous, o al 75% justo 90% righteous. o al 90% There's only justo. one kind of righteousness. Solamente hay una clase de justicia It is 100% righteous, y es 100% justo. and it is given to you as a free gift. Y se te ha dado a ti como algo gratuito. It is the righteousness of God, Es la justicia de Dios, making you as righteous as Jesus, haciéndote tan justo como Jesús, giving you the same access that Christ has. dándote el mismo acceso que Jesús You tiene, have the same standing with God that Jesus has. la misma posición que Cristo tenía, It will change your prayer life. que va a cambiar tu manera de orar, It will set you free from sin consciousness. te va a liberar de esta conciencia de pecado. It sets you free from struggling to be accepted before God. Eres libre de estar batallando para sentirte aceptado por Dios. This is the righteousness of God, Esta es la justicia de Dios. and it's given to you as a free gift. Y se te da a ti como algo gratuito. That God sees you through the blood of Christ. Que Jesús te ve a través de la sangre de Cristo. He sees you through that blood, Te ve a través de esa sangre. and you are washed in that blood. Y eres lavado en esa sangre. And that blood gives you boldness. Y esa sangre te da denuedo. It revolutionizes your prayer life. Y revoluciona tu vida de It oración. gives you great confidence Te da gran confianza. when you understand that you've been made the righteousness of God in Christ. Cuando comprendes que ha sido hecho la justicia de Dios en Cristo Jesús. So let's get a little definition real quickly here. Vamos a darles una definición rápidamente. The word righteousness simply means that you have right standing with God. La palabra justicia significa que tienes una posición justa delante de Dios. That you're accepted by God. Que eres aceptado por Dios. That you're pleasing to God. Que agradas a Dios. That righteousness Esa justicia means whatever was wrong has been made right. significa que cualquier cosa que estaba errónea ha sido corregida. That many Christians believe Jesus was made to be sin, Muchos cristianos creen que Jesús fue hecho pecado, but they don't believe that they've been made the righteousness of God in him. pero no creen que ellos han sido hechos la justicia de Dios en él. And so Paul's revelation Entonces la revelación de Pablo is a radical change. es un cambio radical. Amen. Amén. I call it
Yo le llamo first class righteousness. justicia de primera clase. That there is no economy class righteousness. Que no hay justicia clase turista. There's only one kind of righteousness. Solamente hay un tipo de justicia. It is first class righteousness. Y es primera clase de justicia. When I travel international, Cuando viajo I internacionalmente, fly first class. yo viajo primera clase. Many years I flew in economy class. Por muchos años viajé clase turista. There is a difference between the two classes. Y hay una diferencia entre las dos clases. In your mind, En tu you mente, say at least we're going to the same destination. tú dices, bueno, por lo menos vamos al mismo destino. But you are definitely treated different in economy class Pero definitivamente eres tratado diferente en clase turista than you are treated in first class. de como eres tratado en primera clase. In first class, En primera they clase know your name. conocen tu nombre, They call you by your name. te llaman por tu nombre. When it's time to eat, Cuando es tiempo de they comer, say, would you like the beef or the chicken or would you like the pasta? te preguntan, ¿quieres res, pollo o pasta? The kind of stuff they serve you with is totally different. Y lo que te sirven en primera clase es muy diferente. Any way that we can help you. Y te preguntan, ¿le We're podemos constantly asistir de bringing alguna you manera? drinks. Te llevan lo que quieras de tomar. But if you're in economy class, Pero si estás en clase turista, you have no choice. no tienes opciones. If you ask them for help, Si les pides ayuda, they tell you to sit down and be quiet. te dicen, siéntese y cállese. The person next to you is leaning over on you and snoring and slobbering on you. La persona a tu lado ya está encima de ti, dormido, roncando y salivando sobre ti, ¿no? You're in economy class. And if you try to look up into first class, Y si tratas de ver hacia primera clase allá, then they close the curtain. cierran la cortinita, ¿no? They say, you are not even worthy Te dicen, ni siquiera eres digno to even look into first class. para ver en primera clase. Do not try to go to the bathroom in first Y class no trates de ir al baño de primera clase, because they will turn you around. porque te van a They say, regresar. your bathroom is in the back of the Y te plane. dicen, tu baño está en la parte de atrás. So when you're traveling economy class, Cuando viajes clase turista, you have an economy class consciousness. tienes ahí una conciencia de clase turista o baja. Sometimes you even walk by the people in first class Y a veces pasas así como al lado de los de primera clase and you see them sitting there y los ves sentados ahí and you know their life is different than yours. y tú los ves y sabes que tu vida es diferente a la As de you go ellos. back to the economy class, Porque voy a la clase económica, ¿no? you try to comfort yourself. Y te tratas de consolar, We're ¿no? all going to the same destination. Todos vamos al mismo lugar, o sea, But you know, pero tú sabes you're going to arrive differently que van a llegar de manera diferente in economy class en la clase económica than in first class. que en la clase en primera Your clase. luggage comes out first in first class. Los de primera clase salen siempre In primero economy class, que they los de say, clase económica. good luck. Y te dicen, pues buena suerte, I ¿no? hope you find your suitcase. Espero que encuentres tu maleta. And so many Christians, Y hay muchos cristianos, they are saved. son salvos, They are born again. son nacidos de But nuevo, they live in an economy class righteousness pero viven una justicia de clase económica because of the preaching and the teaching they've heard. por la predicación y la enseñanza que That han they feel escuchado. unworthy, Se sienten no dignos, a sense of rejection, sienten rechazo, that you are forgiven, pero has sido perdonado. but just be glad you'll make it to heaven. Has sido perdonado, pero nada más debes de estar contento de que te vas a ir al cielo. And so that sense of sin consciousness Entonces, esa conciencia de pecado leaves you with guilt, te lleva a culpabilidad and it leaves you with shame. y te lleva a vergüenza You feel like you do not quite measure up. y sientes como que no llegas a la medida. Maybe if you tried harder, Y a lo mejor si lo hago más duro, lo maybe if trato. you prayed harder, Si oro más fuerte, one day you could measure up. algún día puedo llegar a esa medida. But that is not Paul's revelation. Pero esa no es la revelación de Pablo. Paul's revelation La revelación de is you Pablo are given the free gift of es righteousness. que se te ha dado la justicia de manera gratuita. It is the righteousness of God. Es la justicia de Dios. First class righteousness. Justicia de primera clase. It changes the way you walk. Cambia la manera en que It caminas. changes the way you talk.
Cambia la manera en que hablas. It helps you get the whine out of your voice. Y saca esa queja de tu voz. It gives you victory in your voice. Le da victoria a tu voz. It changes your faith. Cambia tu fe. You have a greater expectation Y ahora tienes una expectativa más grande because of the blood of Jesus. por causa de la sangre de That Cristo. we actually honor the blood Y en realidad honramos la sangre by boldly confessing that it cleanses us por declarar valientemente que nos ha from all limpiado sin de todo pecado and from all unrighteousness. y de toda injusticia. That the blood of Jesus Que la sangre de Cristo has the power, tiene el poder that it has opened heaven de abrir el cielo and gives you boldness y te da de nuevo to go right into the presence of God. de entrar a la presencia de The Dios. precious blood of Christ La preciosa sangre de gives Cristo you such confidence te da tal confianza that God himself lives in the constant view of the blood of Christ. que Dios mismo vive una constante vista a través de la sangre de Cristo. In the holy place, En el lugar the santísimo, blood is there, la sangre está and ahí it speaks of the love of God. y habla del amor de It Dios speaks of the mercy of y God, habla de la but misericordia it de also Dios, speaks of the righteousness of God. pero también habla de la justicia de That you Dios, have been declared righteous, que tú has sido declarado justo, that you are not guilty. que no eres culpable. That blood Esa sangre gives you boldness te da valentía over Satan. sobre Satanás. He is the accuser of the brethren. Él es el acusador de los But hermanos, by the blood of the Lamb pero por medio de la sangre and the del word Cordero of your testimony, y la palabra de tu you testimonio, overcome Satan. tú has vencido a Satanás. But that righteousness, Pero esa justicia, that blood, esa sangre, reaches into your heart. ha alcanzado y entrado a tu It corazón reaches into your conscience. y alcanza tu conciencia, That the blood of Jesus que la sangre de Cristo not only removes sin, no solamente ha quitado but el it pecado, removes sin consciousness. pero también quita la conciencia de pecado, That your conscience que tu conciencia must bear witness tiene que dar testimonio that you are 100% righteous. que tú eres 100% justo, That the blood of Jesus que la sangre de Cristo silences the voice of self-condemnation. calla la voz de la autocondenación. I said the blood of Jesus Dije que la sangre de Cristo silences the voice calla la voz of de self-condemnation la that autocondenación makes you feel guilty que te hace sentir culpable or disqualified o or descalificado you feel unworthy o te sientes or you feel indigno like you need to measure up. o necesitas llegar a la But medida, because of the blood of his cross, pero por causa de la sangre de la cruz, it is the blood of his resurrection. es la sangre de su It is resurrección, the blood of your es redemption. la sangre de tu It redención, is that blood es esa sangre that the Holy Spirit que el Espíritu will say, Santo look to the blood, va a decir, ve a la sangre, apply the blood, aplica la sangre, declare the power of that blood, declara el poder de la and the sangre power of sin is broken, y el poder del pecado se rompe and the stain of sin is removed, y la mancha del pecado se and you quita stand in the presence of y God, te paras en la just presencia de like Dios sin had never been, como si el pecado nunca hubiera existido that you are y justified, eres justificado, justified, 100% righteous. 100% justo. It is legally produced Fue producido legalmente by the blood of Christ. por la sangre de Cristo. The blood of Jesus La sangre de Jesús has not compromised God's righteousness. no ha comprometido la justicia de The Dios. blood of Jesus La sangre de Cristo has fully met the claims of righteousness. completamente suplió las So you exigencias de have la been justicia declared not guilty. para que tú seas declarado no You culpable. have been declared righteous. Tú has sido declarado justo And you go free. y ahora vas libre. You do not sneak out of prison. No solamente te escapaste de You prisión, do not break out of prison. no simplemente huiste de You're prisión, not hiding. no te estás You're escondiendo, not ahora, running. no estás huyendo And the dogs from the prison are chasing y you. los perros de la prisión te están You're persiguiendo. not wearing the prison clothes. No estás ahora con el traje de And prisionero you escaped. que escapaste. This righteousness No, esta justicia is not an illegal escape. no es un escape ilegal. In the light of day, in the middle of the day, in the light of day, En medio del día, God has declared you righteous. Dios te ha declarado justo.
the highest court in the universe. la corte más alta del universo. No other court can reverse this verdict. No hay ninguna otra corte que pueda revertir esta pronunciación. God declared you righteous. Dios te ha declarado justo And you walk out of prison. y tú caminaste You fuera walk de la out prisión. of shame. Saliste de la You vergüenza. walk out of guilt. Saliste de la You culpabilidad. walk out of depression. Saliste de la depresión. Not because of what you have done, No por lo que tú has but hecho, because of the blood of Christ. sino por la sangre de Cristo. His blood alone Su sangre sola has done everything. lo ha hecho todo. The precious blood of Jesus. La preciosa sangre And de that Cristo. blood is applied. Y esa sangre es aplicada. By faith, Por fe, you've been made righteous tú has sido hecho by the justo. blood of Christ. Hallelujah. Aleluya. Glory to God. Gloria a Dios. The gospel of Christ El evangelio de Jesucristo is a revelation of the righteousness of God. es una revelación de la justicia de Dios. Romans 1:16 Romanos 1:16 and 17. y 17. It says the gospel of Christ Dice el evangelio de Cristo is the power of God es el poder de Dios unto salvation para salvación, to everyone that believes. para todo aquel que cree. To the Jew first, also to the Gentile. Para el judío primero, pero también para el For gentil. therein is the righteousness of God revealed. Porque así es revelada la justicia From de faith Dios. to faith. De fe en fe. As it is written, the just shall live by faith. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. The gospel of Christ El evangelio de Cristo is a revelation es una revelación of the righteousness of God. de la justicia de Dios. One translation says, Una traducción dice, the gospel el evangelio reveals God's way of making men righteous. revela el camino de Dios de cómo hizo a los hombres justos. The gospel reveals God's way of making men righteous. Los evangelios nos revelan el camino que Dios usó para hacernos justos. What is the gospel? ¿Cuál es el evangelio? The gospel is what happened in the death and resurrection of Christ. El evangelio es lo que sucedió en la muerte y sepultura y resurrección de The Cristo. apostle Paul said, El apóstol Pablo I dijo, preached to you the gospel. yo les he predicado el evangelio, That Jesus died, que Jesucristo he was murió, buried, fue on the sepultado, third day he was raised from the dead. pero al tercer día resucitó. The center of the gospel El centro del is what evangelio happened in the death and resurrection of Christ. es lo que sucedió en la muerte y resurrección de Cristo. It is the power of God. Es el poder de Dios. The same power that's in the events is in the message. El mismo poder que estuvo en los eventos está en el mensaje. The gospel of Christ is the power of God. El evangelio de Cristo es el poder de Dios. The gospel is a message El evangelio es un mensaje of what happened de lo que sucedió when Jesus died, cuando Cristo murió, when his blood was shed, cuando su sangre when fue he was derramada, raised from the dead. cuando fue resucitado de The los gospel muertos. is a message El evangelio es un mensaje about what happened. de lo que sucedió, But the same power pero el mismo poder that's in the events que estuvo en el evento is in the message. está en el mensaje. The devil is just as afraid of the message as he is of the events. El diablo tiene tanto miedo al mensaje como le tuvo al evento. All right, let me try that again. I said the devil Déjeme intentarlo otra vez. is just as afraid of the message Dije, Satanás tiene as tanto he miedo al is of the mensaje event. como le tiene al evento. When you understand the gospel, Cuando compartes el evangelio, it is the power of God. es el poder de Dios. Many Christians Muchos cristianos think they need more power piensan que necesitan más poder, when really they just need more gospel. pero lo que necesitan es más evangelio. If you were to ask God Si fueras a preguntarle to a give Dios you more power, que te dé más poder, he might say, Él tal vez te diría, where am I going to get it from? ¿de dónde lo voy a obtener? Because when he raised Christ from the dead, Porque cuando levantó a Cristo de los he muertos, released exceeding great power, desató un poder excedente, unlimited power un poder ilimitado towards every believer. para todo el creyente. There is no shortage of power. No hay escasez de poder. The gospel of Christ, El evangelio de Cristo it is the power of God. es el poder de Dios. It will produce salvation Va a producir salvación and deliverance y liberación and healing y sanidad the same today
lo mismo as hoy 2,000 years ago. como fue hace 2000 años The atrás. message has not changed. El mensaje no ha cambiado. Jesus is Lord. Jesús es Señor. He died for you. Él murió He por was ti. raised from the dead Él for se you. levantó de los muertos por ti. His blood Su sangre will never lose its power. nunca perderá su It poder. will never lose its power. Nunca va a perder su It will poder. never lose its power. Nunca va a perder su The blood poder. of Christ. La sangre de Cristo. Hallelujah. Aleluya. Hallelujah. Aleluya. This righteousness Esta justicia was produced by God. fue producida por Dios. And it says in Romans 4:25. Y dice en Romanos 4:25. Romans 4:25. Romanos 4:25. That Jesus was delivered up to die Que Jesús fue entregado para morir because of our sin. por causa de nuestros pecados. And he was raised for our justification. Y fue resucitado por nuestra justificación. Listen close. Escuchen atentamente. We're talking about substitution. Estamos hablando de la sustitución. Jesus died Jesús murió because of our sin. por causa de nuestro pecado. And he was raised Pero Él fue resucitado because of our justification. por causa de nuestra justificación. All right, listen close. Escuchen bien. Jesus died Jesús murió because of our sin. por causa de nuestro pecado. And he was raised Y fue resucitado because of our righteousness. por causa de nuestra justicia. Or Jesus was not raised from the dead Jesús no fue resucitado de los muertos until you were declared righteous. hasta que tú fueras declarado justo. Jesus was not raised from the dead Jesús no fue resucitado de los muertos until you were declared righteous. hasta que tú fueras declarado justo. Or Jesus was not raised from the dead Jesús no fue resucitado de los muertos until the penalty for sin was paid in full. hasta que la pena por el pecado se pagó por completo And the claims of justice were fully met. y las exigencias de la justicia fueron suplidas. And a righteous God Y el Dios justo did not compromise his righteousness. no dejó ir a su justicia. I said a righteous God Dije, un Dios justo did not compromise his no righteousness. comprometió su justicia. But the penalty was paid in full. La pena se pagó por completo. And when Jesus was raised from the Y dead, cuando Jesús resucitó de los muertos, you were declared righteous. tú fuiste declarado justo. You were declared not guilty. Fuiste declarado inocente. Ha, 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 ha. If sin consciousness could change a man, the whole world would be changed. Si la conciencia del pecado puede cambiar al hombre, todo el mundo estaría cambiado. Because all religions produce sin consciousness and try to answer sin consciousness. Porque todas las religiones tratan de conquistar esta conciencia del pecado But Christianity y no lo logran. Pero el cristianismo does not produce sin consciousness. no produce una conciencia de pecado. The gospel of Christ El evangelio de Cristo not only removes the sin, no solamente quita el pecado, but it removes the shame. sino que te quita la It vergüenza, removes the guilt. quita la It culpabilidad, removes the sin consciousness. quita la conciencia de It pecado produces a righteousness consciousness, y produce una conciencia de justicia, which gives you confidence, que es la confianza. and you expect God's best blessing. Y ahora simplemente esperas la mejor bendición de Dios. Not because of what you have done, No porque tú has hecho algo, but because of what the blood of Jesus has done. sino porque la sangre de Cristo hizo algo. Thank God for the blood of Jesus. Denle gracias a Dios por la sangre de Cristo. Hallelujah. Aleluya. The blood cleanses from all sin, La sangre nos limpia de todo pecado, from all unrighteousness. de toda injusticia. Smith Wigglesworth said, Smith Wigglesworth dijo there is not one thing in me the blood does not cleanse. que no hay nada en mí que la sangre no haya limpiado.
There is not one thing in you the blood does not cleanse. Y no hay una sola cosa en ti que la sangre no haya limpiado. That's your confession. Esa es tu confesión. I'm redeemed by the blood. Soy redimido por la I'm righteous sangre. because of the blood. Soy justo por la There's sangre. not one thing in me No hay una sola cosa the en mí blood does not cleanse. que la sangre no haya It limpiado. removes the guilt. Quita la It culpabilidad. removes the shame. Quita la It vergüenza. removes sin consciousness. Quita la conciencia de It pecado. produces faith. Y produce fe. The gift of righteousness. El don de la justicia. If you think you understand it Si tú piensas que lo entiendes and you are not real happy, y no estás verdaderamente feliz, then you do not understand it. entonces tú no lo entiendes. I said, if you think you already know Dije, this si piensas que ya lo sabes and you are not real happy, y no estás verdaderamente you do not contento, know this. en realidad no sabes Because esto. when you know this, Porque cuando sabes esto, thank you, Lord, gracias I'm washed in Señor, the blood. que estoy lavado en la sangre. In the house of the righteous. En la casa del justo. The prayer of a righteous person. La oración de una persona justa. The righteous El justo are blessed. son bendecidos. The righteous El justo can laugh all day. puede reírse todo el día. So you're not struggling to be righteous. Porque no estás batallando para ser justo. Here's what God did. Esto es lo que Dios hizo. He saw man's condition Vio la condición del hombre and he saw his standard of righteousness y vio su estándar de justicia and he looked at that y vio eso and he said, no one will ever measure up to that standard. y él dijo, nadie nunca llegará a esa medida de justicia. So he said, I'm just going to have to produce it for you. Y dijo, voy a tener que producirlo por ustedes. And then I'll just give it to you as a free Y gift. se los voy a dar como algo gratis. Now, Ahora, this righteousness esta justicia removes sin consciousness. quita la conciencia de pecado. Or I like to say it removes the smell of sin. O como me gusta decirlo, quita el mal olor del pecado. The shame of sin. Esa vergüenza del The pecado. guilt of sin. Esa culpa de pecado. Many people feel that they are forgiven, Mucha gente siente que son perdonados, but they've never gone over to I am righteous. pero nunca han pasado al lugar de soy justo. I believe I'm forgiven, Sí creo que soy perdonado, but they still feel guilty. pero todavía se sienten But culpables. the blood of Jesus Pero la sangre de Cristo removes the stain quita la mancha or the shame. o la vergüenza. The blood of Jesus La sangre de Cristo has the power tiene el poder to remove sin from God's memory. de quitar el pecado de la memoria de Dios. God said, I do not remember you did anything wrong. Y Dios dice, ahora no me acuerdo que tú hayas hecho algo malo. If the blood has the power to remove sin from God's memory, Si la sangre tiene el poder de quitar el recuerdo del pecado de la memoria de then Dios, it must have the power to remove it from your memory. entonces tiene que tener el poder para quitarlo de tu memoria. The blood of Jesus. La sangre de Cristo. Come on, in your blood, Vamos, en tu sangre, in my blood, en mi sangre, every 30 seconds, cada 30 the segundos, blood circulates through your body. la sangre circula por todo It's tu cuerpo. constantly carrying out Constantemente se está llevando any kind of waste or any kind of garbage. cualquier impureza o basura.
And it supplies nutrition y va supliendo nutrientes and oxygen. y oxígeno. The blood. La sangre, The blood. la sangre. Where the blood flows, Cuando la sangre fluye, life flows. la vida fluye. Where the blood flows, Cuando la sangre the Holy fluye, Spirit goes. la sangre, el Espíritu Santo sigue el fluir de la The sangre. blood of Jesus La sangre de Cristo and the Holy y Spirit el Espíritu Santo are inseparable. son inseparables. When you honor the blood, Cuando honras la the sangre, power of the Holy Spirit el poder del Espíritu works Santo in your life. va a trabajar en tu vida. The blood of Jesus. La sangre de Cristo, Here's what the doctors say. esto es lo que dicen los doctores. One drop of blood Una gota de sangre carries your whole history lleva toda tu historia, from your DNA de tu ADN to infections a tus to infecciones, experiences. tus experiencias, That's in one drop of blood. en una sola gota de sangre. Imagine what the blood of Jesus carries. Imagínate lo que lleva la sangre de Cristo. Everything he defeated for you is in his blood. Todo lo que Él derrotó por ti está en su sangre. And so the blood doctors will say, Y los doctores de la sangre te dirán, your blood tu sangre carries antibodies lleva anticuerpos for every disease your body or infection your body has ever overcome. dice, para todas las enfermedades que tu cuerpo ya ha vencido, Your blood tu sangre has antibodies tiene anticuerpos that have defeated that infection before. que han derrotado esa infección antes. They call an antibody a memory cell. Y le llaman a estos anticuerpos una célula que recuerda, que tiene memoria. Because that cell in your blood Porque esa célula en tu sangre carries the memory lleva esa memoria. of how it defeated that disease last time. Cómo derrotó esa enfermedad la última vez. And if that disease ever shows up again, Y si vuelve a aparecer esa enfermedad otra the vez, antibodies in your blood esos anticuerpos en tu say, sangre I defeated you last dicen, time, no, no, yo te derroté la última and vez. I'm going to whip you this Y time. esta vez te voy a derrotar. Imagine what's in the blood of Jesus. Imagínate lo que está en la sangre de Cristo. Everything Todo. he defeated for you. Él todo lo que derrotó Is por in ti his blood. está en su The sangre. power of his blood. El poder de su sangre. It's not enough to believe in the blood. No es suficiente creer en la sangre. There must be revelation about that blood. Tiene que haber una revelación de esa There sangre. must be application about that Tiene blood. que haber aplicación de esa In the sangre. Old Testament, En el antiguo they pacto put it on the doorpost of the house. lo ponían en las puertas de la casa. And God said, when I see the blood, Y Dios dijo, cuando vea la I sangre, will pass over you. voy a pasar por encima. Somebody has to apply the blood Pero alguien tiene que poner la sangre. by faith, Por fe. by faith, Por fe. by faith, Por fe. by faith. Por fe. After the blood was applied, Después que pusieron la sangre, they came out of bondage, salieron de las ataduras. and every one of them was healed. Y cada uno de ellos era sano. He brought them out with silver and with gold, Y los sacó con oro y plata. and he gave them the land of the heathen. Y les dio la tierra de los You impíos. are redeemed by the blood of Tú Jesus. has sido redimido por la sangre de There is Cristo. healing power Hay poder in the sanador blood of en la Jesus. sangre de Jesús. There is prosperity Hay prosperidad in the blood of en la Jesus. sangre de There is Jesús. silver and gold. Hay plata y oro. There is the blessing of the Lord. Está la bendición del The Señor. land that you need. La tierra que The necesitas. property that you need. La propiedad que Because necesitas. of the blood. Por causa de la Because of the sangre. blood. Por causa de la Come sangre. into your hand. Ha, ha, ha. I know my time is up, Yo sé que ya se me acabó el tiempo, but I just got started on this message here. pero apenas acabo de empezar en este mensaje. Ha, ha, ha. This blood Esta
sangre has produced a righteousness. ha producido una justicia. Praise the Lord. Alabado sea el Señor. Psychologists say La psicología dice, if they could get rid of guilt si pueden deshacerse de la culpabilidad or shame, o de la vergüenza, they would get rid of over 80% of their patients dices, terminaríamos o daríamos de alta al 80% that de struggle los with pacientes depression. que han batallado con depresión. God said, you will be established in righteousness, La Biblia dice que tú serás and there establecido will en be justicia no oppression in your life. y no habrá opresión en tu vida. No little cloud of depression. No hay ni siquiera una nubecita de depresión. No cloud of disappointment. No hay nubes de decepciones. No sense of guilt. No hay sentir de No culpabilidad. shame. No hay vergüenza. No sense of being unworthy. No hay sentimiento de indignos. So psychologists say it this way. Entonces, los psicólogos lo dicen de esta manera. Wherever you find shame, Que donde tú encuentras vergüenza, you will find an addiction vas a encontrar una adicción or self-defeating behavior, o un comportamiento autodestructivo self-sabotaging behavior. o un comportamiento que se autosabotea. In other words, sin and shame En otras palabras, el pecado y la culpa o la vergüenza perpetuate that behavior. hacen que ponen en movimiento ese comportamiento. But the power of sin El poder del pecado is broken ha sido roto by the blood of Jesus. por la sangre de Cristo. Because not only is the sin removed, No solamente el pecado fue removido, but the shame is removed también la vergüenza fue and the removida guilt is y removed. la culpa fue quitada. You've been made the righteousness of God in Tú has Christ. sido hecho la justicia de Dios en Cristo. So when the enemy brings a picture of your failure, Entonces cuando el enemigo te traiga una imagen de tu did you say fracaso, by the blood of Jesus, tú le puedes decir por la sangre de I have been Jesús, declared not guilty. he sido declarado no culpable, I have been declared righteous. he sido declarado justo, I did not earn it. no lo conseguí yo, I may not deserve it. tal vez no lo merezco, But Jesus died for it. pero Jesús murió And para que yo lo Jesus tenga produced it. y Jesús lo So produjo I receive mercy. y recibo I misericordia, receive grace. recibo I gracia, receive the gift of righteousness recibo el don de la because justicia of the blood of por Jesus. causa de la sangre de Jesús. Hallelujah. Aleluya. Give the Lord a shout. Hallelujah. Denle un grito de júbilo al Señor. Hallelujah. Aleluya. One 100% righteous. 100% justo. 100% free. 100% libre. Go ahead and laugh for a minute and say, Vamos, ríanse un poco. So if the devil's trying to talk to you, Y el diablo viene y te trata de hablar. you say, devil, talk to the blood. Y le dices, diablo, habla con la sangre. Just talk to the blood. Habla Talk- con la talk to sangre. the blood. Habla Just talk con to la the sangre. blood. Habla Come con on. la sangre. I'm redeemed by the blood. He sido redimido por I'm la washed in sangre. the blood. Lavado por la I'm sangre. righteous by the blood. Soy justo por la sangre. Well, give the Lord a shout. Hallelujah. Vamos, denle un grito de júbilo al Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Vamos, levanta tu voz y alaba al Señor. Te alabamos, Señor, y te bendecimos. Gracias por tu sangre. Tomen asiento por un momento. Antes de irnos, no sé si hubiese alguien aquí que tal vez tú nunca has aceptado a esta sangre que te limpia de todos tus pecados. La Biblia dice en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo, que dio a su Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Sabes? Jesús vino a la tierra y nos dio salvación, vida eterna. ¿Cómo la obtienes? ¿Cómo la recibes? Muy sencillo. En el libro de Romanos capítulo 10 versículo 9 y 10 dice que si tú confiesas con tu boca que Jesús es tu Señor
y crees en tu corazón que Dios le resucitó de los muertos, dice que tú serás salvo. Porque con la boca se confiesa para salvación, mas con el corazón se cree para justicia. Queridos amigos que nos están visitando hoy, si tú nunca has recibido a Jesús y nunca lo has confesado como tu Señor y Salvador, yo quiero darte la oportunidad en este día. ¿Cómo lo quiero hacer? Quiero orar por ti, quiero orar contigo. Solamente si tú nunca has recibido a Jesús como tu Señor y Salvador, yo quiero orar contigo, quiero orar por ti. Y quiero hacerlo de esta manera. Yo voy a contar hasta 3. Y cuando yo diga 3, si tú quieres hoy recibir esta sangre, esta justicia, esta salvación, yo quiero que tú levantes tu mano ahí en tu lugar. ¿Por qué quiero que levantes tu mano? Porque necesito saber por quién voy a orar, con quién voy a orar. Así que voy a contar hasta 3 y tú puedes levantar tu mano si quieres confesar a Jesús por primera vez como tu Señor y Salvador. 1, 2, 3, levanta tu mano. Gracias, veo sus manos. Gracias, gracias por esas manos levantadas. Rápidamente esas personas, todo el público, vamos a ponernos de pie. Pero esas personas que levantaron su mano, pasen aquí enfrente. Yo quiero saludarlos personalmente. Quiero orar por ustedes personalmente. Muchísimas gracias. Gracias, bienvenido. Gracias, ahí está bien. Viene alguien más. Alguien más. Pasa rápidamente. Pasa rápidamente. Ahora mismo, hoy es el día de salvación. No tienes que esperar a mañana. Gloria a Dios. El Señor está aquí. Aleluya, gracias. Gracias. Nadie más. ¿No hay nadie más? Gloria a Dios. Las personas que están aquí enfrente, yo quiero que levanten su mano derecha al cielo y hagan esta oración conmigo. Repitan esto después de mí. Señor Jesús, en este día te confieso como mi Señor y mi Salvador, y te doy gracias que con tu sangre me limpias de todos mis pecados, y hoy soy declarado justo delante de ti. Señor Jesús, gracias por esta salvación. En el nombre de Jesús, amén. Muchísimas gracias una vez más por su confianza. Gracias. Detrás de ustedes hay personas que las van a atender. Tenemos un obsequio para ustedes. Para todos los demás, muchísimas gracias por estar aquí. No se olviden, mañana iniciamos a las 8 en punto con todas estas conferencias. Hoy en la noche tenemos reunión de avivamiento con el reverendo Mark Hankins. No se lo pueden perder. A las 8 de la noche en punto vamos a iniciar la reunión. Hoy, mañana y el jueves. No se lo pueden perder. Y también todas las personas que van a estar en la comida. Vamos a iniciar la comida a la 1 de la tarde en el Salón Rojo. Muchísimas gracias. No se lo olviden compartir estas reuniones en nuestra página de Facebook, Instituto Bíblico Rema. Tenemos también nuestras redes sociales. Búsquenos en YouTube, en Instagram, en Twitter, en Facebook. Y vamos a hacer que este mensaje de la sangre del Cordero de Dios que quita el pecado sea un mensaje inevitable para el pueblo mexicano. Amén. Entonces, gracias por haber estado aquí. Nos vemos en la noche a las 8 y mañana temprano. Gracias. Tengan una excelente tarde. Hoy puedo danzar con libertad, porque soy su hijo, porque soy su hijo. Hoy puedo danzar con libertad, porque soy amado, porque soy amado. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río. Hay sanidad en las aguas, podemos danzar. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río. Hay sanidad en las aguas, podemos danzar. Hay libertad en la casa de Dios. Hay libertad en la casa de Dios. Hay
Bíblico Rema México es preparar a las personas para el trabajo ministerial, enseñarles a recibir la unción, visión y gracia necesaria para conocer el llamado de Dios sobre sus vidas.